«El bebé no es mío», gritó el millonario en plena sala de audiencias, mientras su exesposa embarazada juraba lo contrario ante un acuerdo de 980 millones, hasta que una niña pobre de 7 años irrumpió con una prueba que congeló a todos. Antes de contar esta historia, dale like y comenta desde dónde nos ves y una palabra que te describa. El estruendoso golpe del mazo resonó en la sala de mármol cuando la jueza Patricia Morrison se preparaba para dictar lo que se convertiría en el acuerdo de divorcio más costoso en la historia de Madrid. El magnate inmobiliario multimillonario, Ricardo Blanco, permanecía rígido en su traje Armani. Sus manos envejecidas por 62 años de vida se aferraban con fuerza a la mesa de caoba hasta que los nudillos se le pusieron blancos. La luz matinal de octubre se filtraba por los altos ventanales, proyectando largas sombras sobre la galería abarrotada, donde los reporteros esperaban conteniendo la respiración. «Señor Blanco». La voz de la jueza Morrison cortó la tensión como una cuchilla. «¿Queda usted ordenado a pagar 980 millones de euros a su exesposa Victoria Blanco para el cuidado y sustento de su hijo por nacer?» Victoria, de 38 años y con 6 meses de embarazo, se secó las lágrimas con un pañuelo de seda mientras su abogado le susurraba felicitaciones. Había jugado sus cartas a la perfección. El embarazo secreto revelado apenas días antes de la finalización del divorcio, la crisis emocional cuidadosamente orquestada en audiencias previas y ahora el mayor acuerdo en la historia del Estado. Su vestido de maternidad de diseñador encajaba a la perfección, resaltando su creciente vientre que aseguraría su futuro financiero para siempre. El abogado de Ricardo, Jaime Pérez, con 55 años de experiencia grabados en cada arruga de su rostro curtido, se inclinó hacia adelante con desesperación. Su voz temblaba al hacer un último ruego. «Señoría, mi cliente sostiene que la paternidad no ha sido establecida. Solicitamos una prueba de ADN antes de imponer cualquier obligación financiera». «El niño es claramente suyo», interrumpió el abogado de Victoria, su voz retumbando en la sala. «La señora Blanco fue fiel durante los 20 años de matrimonio. Los intentos del señor Blanco de negar a su propio hijo no son más que tácticas crueles de manipulación diseñadas para evitar sus responsabilidades financieras». La mandíbula de Ricardo se tensó mientras los recuerdos lo inundaban. 20 años de matrimonio. Incontables tratamientos de fertilidad interminables, visitas al médico donde siempre le decían que él era el problema. Victoria lo había convencido de que su incapacidad para engendrar hijos estaba destruyendo su matrimonio. Ella había llorado, suplicado, rogado que él se esforzara más, que gastara más en tratamientos. Y ahora, justo cuando el divorcio estaba a punto de concluir, aparecía con un embarazo. Algo se sentía mal, profundamente mal, pero cada intento de cuestionar la cronología había sido desestimado por la corte. La sala abarrotada zumbaba con susurros. Las cámaras de noticias grababan desde la galería, capturando cada momento de lo que los periodistas ya llamaban el juicio del bebé de los 1.000 millones. Ricardo sentía el peso de cientos de miradas, observando cómo su humillación se desarrollaba en tiempo real. De pronto, las pesadas puertas de roble al fondo de la sala se abrieron de golpe con un estruendo que hizo saltar a todos. Cada cabeza se giró al ver una pequeña figura que corría por el pasillo central. Una niña de 7 años, con rizos desordenados y un vestido amarillo raído que había visto mejores días. Apretaba con fuerza algo en su pequeño puño manchado de tierra. «Esperen, esperen, no pueden hacer esto», gritó con una voz que perforó la formalidad de la sala como una sirena en la noche, mientras sus pies descalzos golpeaban contra el suelo de mármol al correr. Los guardias de seguridad se movieron de inmediato hacia la niña con torpeza, pero la jueza Morrison levantó la mano dejando que su curiosidad venciera décadas de estricto protocolo judicial. La niña era claramente pobre. Sus zapatos de lona tenían agujeros en las suelas. Su vestido estaba remendado en múltiples lugares, con telas de distintos colores, y su rostro mostraba las huellas de alguien que había vivido en la dureza de la calle. Las ojeras bajo sus brillantes ojos verdes hablaban de noches en vela y de una preocupación constante muy por encima de sus tiernos 7 años.
«Deténganse ahí mismo», gritó la niña con sorprendente autoridad, plantándose directamente frente a la mesa de Ricardo como una diminuta guerrera enfrentando a un ejército. Sus ojos verdes ardían con una determinación imposible para alguien tan joven. «El señor Blanco no es el papá. Tengo la prueba aquí mismo en mi mano». La sala del tribunal estalló en caos. Los reporteros lanzaban preguntas, los espectadores jadeaban y señalaban, mientras el rostro de Victoria se tornaba cenizo, como si hubiese visto levantarse un fantasma de la tumba. Su hermano Marcos Blanco, de 45 años y socio de Ricardo durante los últimos 15, se levantó de golpe de su asiento en la galería, el rostro enrojecido por el pánico. «Saquen a esa niña de aquí inmediatamente. Esto es absolutamente ridículo. Jueza Morrison no puede permitir esta interrupción». «Silencio», ordenó la jueza golpeando repetidamente su mazo, cuyo sonido retumbaba contra los altos techos como disparos. «Jovencita, ¿cómo te llamas y cómo entraste en mi sala de audiencias?» «Emma Torres», respondió la niña, sin apartar en ningún momento su fiera mirada de Ricardo. A pesar de su evidente pobreza y miedo, se mantenía erguida y orgullosa. «Mi mamá trabajaba para la familia de la señora Blanco antes de morir de cáncer. Yo viví en las habitaciones de servicio hasta hace 3 meses cuando me echaron». Ricardo estudió con atención el rostro de la niña, un recuerdo tirando de su conciencia como un sueño a medias recordado. Recordaba haberla visto en alguna ocasión al visitar la enorme finca de Marcos en las afueras de Madrid, pero nunca había prestado demasiada atención a los hijos de los sirvientes que vivían en la sombra de su mundo de riqueza. Ahora, al mirarla más de cerca, algo en su férrea determinación y en la obstinación de su mentón le recordó poderosamente a sí mismo a esa edad, luchando contra un mundo que parecía empeñado en aplastarlo. «¿Qué prueba podrías tener tú?», exigió el abogado de Victoria, su anterior seguridad tambaleándose por primera vez en todo el día. El sudor perlaba su frente a pesar del aire acondicionado del tribunal. Emma levantó un sobremanila gastado y arrugado por el constante uso, con los bordes suaves por el tiempo. «Resultados de una prueba de ADN, los verdaderos». La señora Blanco hizo que analizaran al bebé, pero no con el ADN del señor Ricardo como todos piensan. Su pequeña voz recorrió con total claridad la ahora silenciosa sala. «Lo probaron con el ADN del tío Marcos y el papel dice que él es el verdadero padre». Marcos se puso de pie tan rápido que su silla cayó hacia atrás con estrépito. Su rostro se tornó púrpura de rabia y miedo. «Esto es una completa locura, jueza Morrison. No puede darle crédito a los desvaríos de una niña sin hogar que...» Las cejas de la jueza Morrison se alzaron sorprendidas mientras las piezas comenzaban a encajar. «Señor Marcos Blanco, usted es el hermano menor de Ricardo Blanco y su socio de negocios». «Correcto». Los 25 años de la jueza en el estrado le habían mostrado toda clase de dramas judiciales, desde amargas batallas de custodia hasta disputas financieras complejas. Pero había algo en la convicción inquebrantable de esa niña que la hizo detenerse. La voz de la pequeña no había vacilado ni una vez. Su historia se mantenía coherente y sus ojos contenían esa verdad que los jueces experimentados aprenden a reconocer. «Emma», dijo con suavidad la jueza Morrison, «¿cómo llegaste a tener esos supuestos resultados de ADN? Esta es una acusación muy seria la que estás haciendo». El mentón de Emma tembló ligeramente, pero su voz se mantuvo firme como el granito. «Después de que mi mamá murió de cáncer hace 6 meses, seguí viviendo en el cuarto de servicio de la casa grande del tío Marcos, porque nadie sabía qué hacer conmigo. Nadie me notaba mucho. Soy muy buena para estar callada e invisible. Así que escuché muchas cosas, cosas que los adultos dicen cuando creen que los niños no oyen. La sala estaba tan silenciosa que se podía escuchar el zumbido del sistema de calefacción y el leve tic del antiguo reloj en la pared. El rostro de Ricardo se había puesto pálido mientras las piezas de un rompecabezas aterrador comenzaban a formarse en su mente, creando una imagen que nunca había querido ver. La señora Victoria iba a visitar al tío Marcos. Casi todas las semanas, cuando el señor Oprosero, Ricardo viajaba por negocios. Continuó Emma, su inocencia de 7 años haciendo la revelación aún más devastadora.
Se abrazaban y se besaban como lo hacen los esposos, no como lo harían un hermano y una hermana. Y la señora Victoria siempre lloraba porque no podía tener hijos con el señor Ricardo, sin importar cuánto lo intentaran. Pero entonces se quedó embarazada y el tío Marcos estaba tan feliz que bailaba en su oficina. Marcos permanecía congelado como una estatua con gotas de sudor formándose en su frente y labio superior. A pesar del fresco aire otoñal del tribunal, su traje caro de pronto parecía arrugado y su peinado perfecto estaba revuelto de tanto pasarse las manos nerviosas por el cabello. Jueza Morrison, está claro que esta niña ha sido entrenada y aleccionada. Sus declaraciones son puro testimonio de oídas y no deberían... Déjela terminar, interrumpió Ricardo en voz baja, apenas un susurro, pero cargado con el peso de 20 años de traición. Durante 2 décadas se había preguntado por qué Victoria nunca podía concebir a pesar de los costosos tratamientos de fertilidad. Durante 20 años se culpó a sí mismo, se sometió a incontables pruebas humillantes, sufrió en un silencio vergonzoso mientras los especialistas le repetían que él era el problema. Ahora una niña sin hogar de 7 años estaba desenredando la verdad más cruel que jamás hubiera imaginado. Cuando la señora Victoria supo del bebé que crecía en su vientre, estaba muy asustada, continuó Emma, sus pequeñas manos temblando mientras sostenía el sobre. Así que ella y el tío Marcos fueron a un lugar especial de doctores para hacerle la prueba al bebé, pero no lo hicieron con el ADN del señor Ricardo como deberían si él fuera realmente el papá. Lo hicieron con el ADN del tío Marcos, y el papel salió diciendo que había un 99,7% de certeza de que él era el verdadero padre. El abogado de Victoria le sujetó el brazo susurrándole con urgencia al oído, presa de una desesperación creciente. Pero ella miraba a Emma como si hubiera visto al mismo demonio levantarse del infierno. ¿Cómo podría una niña de 7 años siquiera saber cómo luce un documento de prueba de ADN? Desafió desesperadamente, aferrándose a cualquier defensa posible. Los ojos de Emma se llenaron de lágrimas, pero su voz nunca se quebró. Porque cuando mi mamá se enfermó mucho de cáncer, los doctores tuvieron que hacerle muchísimas pruebas para saber qué tipo era y hasta dónde se había extendido. Pasé meses en hospitales y consultorios mientras mi mamá se ponía cada vez más enferma. Yo sé cómo se ven muchos papeles médicos y sé leer muy bien. Mi mamá me enseñó antes de irse al cielo. La jueza Morrison extendió su mano hacia Emma con la solemnidad de quien recibe pruebas en un juicio por asesinato. ¿Me permites examinar ese documento? Emma caminó hacia adelante con pasos inseguros, sus zapatos gastados sin hacer ruido en el suelo de mármol. La mente de Ricardo corría a través de 20 años de matrimonio, buscando desesperadamente señales que había pasado por alto. Los frecuentes viajes inexplicables de Victoria a visitar a su familia. Las expresiones de culpa de Marcos en las reuniones familiares que Ricardo siempre había descartado como simple estrés laboral. La manera en que ambos insistieron en que una prueba de ADN era innecesaria e insultante durante el proceso de divorcio. Cuántas señales de alerta había ignorado en su confianza ciega. Señoría, el abogado de Victoria hizo un último intento desesperado por salvar lo insalvable, su voz quebrándose por la tensión. Incluso, si este documento existe, no se ha establecido la cadena de custodia adecuada. No tenemos manera de saber de dónde lo obtuvo esta niña. Lo tomé de la oficina privada del tío Marcos, dijo Emma, con una honestidad simple que atravesó todas las maniobras legales. Después de que me echaron hace 3 meses, cuando los vecinos empezaron a hacer preguntas sobre por qué una niña vivía sola en la casa de servicio, volví a escondidas una noche para buscar la caja de joyas de mi mamá. Fue entonces cuando encontré esos papeles escondidos en el cajón del escritorio del tío Marcos, bien al fondo detrás de todos sus archivos de negocios. La jueza Morrison examinó cuidadosamente el documento, sus ojos expertos recorriendo cada detalle con la precisión de una detective. El membrete era legítimo. Laboratorio Médico de Madrid, fundado en 1987, con todas las certificaciones adecuadas. Las fechas coincidían perfectamente con la cronología del embarazo de Victoria.
Las firmas parecían completamente auténticas, con sellos oficiales y marcas de testigos. No se trataba de una burda falsificación creada por una niña desesperada. «Este documento está fechado hace 4 meses», anunció la jueza Morrison a la sala expectante. «Declara claramente que Marcos Blanco tiene una probabilidad del 99,7% de ser el padre biológico del hijo que actualmente espera Victoria Blanco». Victoria dejó escapar un sollozo ahogado que retumbó en las paredes del tribunal y se desplomó en su silla, cubriéndose el rostro con las manos, mientras su fachada perfecta se derrumbaba por completo. 20 años de mentiras se estaban desmoronando en cuestión de minutos, destruidos por la conciencia de una niña sin hogar. Marcos, al ver su mundo cuidadosamente construido derrumbarse como un castillo de naipes, hizo un último intento desesperado. «Jueza Morrison, debe entenderlo. Mi hermano ha estado teniendo problemas financieros desde hace meses. El mercado inmobiliario ha sido brutal. Él fácilmente pudo haber fabricado este documento para evitar pagar el acuerdo. Esta niña sin hogar podría ser parte de un elaborado y costoso plan. Problemas financieros». La voz de Ricardo era mortalmente silenciosa, cargada con el frío de la traición absoluta. «Marcos ha sido mi socio durante 15 años. Has tenido acceso total a todos mis registros financieros. ¿Sabes exactamente cuál es mi situación hasta el último céntimo?» Emma dio un paso hacia la mesa de Ricardo, su pequeña mano sucia extendiéndose con sorprendente ternura para tocarle el brazo. «Señor Ricardo, lo siento mucho por lo que le hicieron. No está bien y no es justo. Mi mamá siempre me decía que usted era el más amable de todos los ricos porque nunca nos miraba a los sirvientes como si fuéramos invisibles o inútiles. Siempre decía, por favor y gracias, y preguntaba por nuestras familias». Algo se quebró dentro del pecho de Ricardo, una mezcla de rabia por la inimaginable traición y un instinto protector inesperado hacia esa valiente niña que había sacrificado su seguridad para revelar la verdad. La sala estaba tan silenciosa que la respiración tranquila de Emma parecía amplificada 10 veces. Ricardo sintió que algo fundamental cambiaba dentro de él, una mezcla de furia ardiente por la traición de las 2 personas en las que más confiaba en el mundo y un instinto protector feroz hacia esa pequeña guerrera que había sacrificado todo por la justicia. Ella podría haberse quedado invisible, haberse mantenido a salvo, pero en cambio lo arriesgó todo por la verdad. La jueza Morrison colocó el documento de ADN sobre su escritorio con la reverencia debida a una prueba que cambiaría vidas para siempre. Su expresión era grave y reflexiva. «Señor Marcos Blanco, señora Victoria Blanco, ordeno la suspensión inmediata de este proceso a la espera de una investigación completa. Oficiales de la corte, escolten a la señora Blanco y al señor Marcos Blanco a áreas de retención separadas para ser interrogados en detalle». «No pueden hacerme esto», gritó Victoria mientras los oficiales se acercaban, su voz aguda de pánico y desesperación. «Esa niña está mintiendo descaradamente. Ha sido entrenada y pagada. Ricardo, tú sabes que yo nunca te traicionaría así. 20 años de matrimonio deben significar algo. 20 años. Victoria, la voz de Ricardo cortó sus protestas como hielo, cada palabra deliberada y definitiva. 20 años diciéndome que yo estaba roto, que el problema era mío, que te fallaba como esposo. 20 años de tratamientos de fertilidad que sabías que nunca funcionarían, porque estabas acostándote con mi propio hermano a mis espaldas. Marcos intentó escabullirse hacia la salida trasera con la furtividad de un hombre culpable, pero 2 grandes oficiales le bloquearon el paso eficazmente. Su rostro había pasado del rojo al gris, el sudor empapando su camisa cara. «Ricardo, por favor, escúchame bien, no es lo que parece. Victoria me sedujo en un momento de debilidad. Me sentía solo. Mi matrimonio se estaba desmoronando, pero nunca fue mi intención que esto ocurriera. Nunca fue tu intención que te atraparan», terminó Ricardo con brutal honestidad. «¿Cuánto tiempo, Marcos? ¿Cuánto tiempo pensabas dejarme pagar casi 1.000 millones de euros por tu hijo? ¿Cuánto tiempo ibas a mirarme sufrir pensando que estaba pagando por mi propia sangre?» Emma tiró suavemente de la chaqueta de Ricardo con sus pequeños dedos.
Cuando él miró hacia abajo, sus ojos verdes estaban llenos de una sabiduría muy por encima de sus 7 años. La clase de sabiduría que solo proviene de pérdidas y dificultades profundas. Señor Ricardo, mi mamá solía decirme que a veces las personas que más nos hieren son las mismas que se suponía debían amarnos. Pero eso no significa que no seamos dignos de un amor verdadero. Solo significa que ellos no eran dignos del nuestro. La jueza Morrison escuchó las palabras de la niña y se detuvo en sus instrucciones a los oficiales, visiblemente conmovida. La madurez emocional de aquella pequeña era extraordinaria, forjada sin duda por la pérdida y la dureza que ninguna niña de 7 años debería soportar sola. Emma, llamó suavemente la jueza Morrison, ¿tienes algún familiar? ¿Alguien que te haya estado cuidando desde que tu madre falleció? Emma negó con la cabeza con tristeza, sus rizos rebotando. Solo yo ahora, su señoría, pero estoy bien, de verdad lo estoy. Soy muy buena cuidándome sola. Sé cómo encontrar comida y lugares seguros para dormir, y me mantengo lejos de la gente mala. Ricardo se levantó lentamente, su cuerpo de 62 años sintiéndose a la vez infinitamente más pesado con el peso de la traición y extrañamente más ligero con la carga de la verdad finalmente revelada. Miró hacia abajo a Emma, aquella diminuta guerrera que lo había salvado de la más cruel de las decepciones, y sintió su corazón romperse por su valentía. Emma, dijo suavemente, ¿te gustaría venir a almorzar conmigo? Y quizá podamos hablar de encontrar un lugar seguro y adecuado para que te quedes. Los ojos de Emma se agrandaron con una mezcla de esperanza y miedo, emociones luchando en su joven rostro. ¿De verdad quiere almorzar conmigo, aunque yo sea solo una niña pobre con ropa sucia y sin familia? Precisamente porque eres la persona más valiente y honesta de toda esta sala, respondió Ricardo, con total sinceridad, extendiendo su mano como un salvavidas. Cuando Emma colocó su pequeña mano manchada de tierra en la grande y cuidada de Ricardo, algo cambió en la atmósfera misma del tribunal. Incluso los endurecidos oficiales de la corte, que habían visto todo tipo de dramas humanos, parecían conmovidos ante la visión del multimillonario, y la niña sin hogar, formando una improbable alianza basada en la verdad y el valor. La jueza Morrison se dirigió a la sala con una emoción inusual que teñía su habitual tono profesional. Su voz llevaba el peso de un sentimiento genuino. En 25 años en este estrado, he sido testigo de la avaricia, la manipulación y el engaño en incontables formas. He visto familias destrozadas por el dinero, niños usados como peones y la verdad enterrada bajo montañas de mentiras. Pero rara vez o nunca he visto un coraje como el que esta niña ha demostrado hoy. Señor Blanco, la orden de pago del acuerdo queda suspendida en espera de una verificación completa de ADN y una investigación exhaustiva por posibles cargos de fraude. Victoria fue conducida fuera de la sala, llorando histéricamente, su perfecta cabellera rubia despeinada, su vestido de maternidad de diseñador arrugado por el estrés y el pánico. Miró por encima del hombro con ojos desesperados. Ricardo, por favor, tienes que entenderlo. Estaba tan sola. Siempre estabas trabajando, viajando, construyendo tu imperio. Y Marcos estaba allí cuando tú no estabas. Simplemente ocurrió. No estaba planeado. Guárdalo para tu abogado, respondió Ricardo sin siquiera mirarla, su voz con la contundencia de una tapa de ataúd cerrándose. 20 años, Victoria. No solo me traicionaste, me robaste 20 años de mi vida. Me hiciste cuestionar mi valía como hombre, como esposo. Eso es imperdonable. Marcos, esposado y flanqueado por oficiales como un criminal común, hizo un último y desesperado intento de apelar a su hermano mayor. Ricardo, somos familia, somos hermanos de sangre que construimos un imperio juntos. Seguramente podemos arreglar algo, encontrar una manera de superar esta situación desafortunada. Éramos familia, corrigió Ricardo, su voz cargada con la pesadez de la muerte misma. La familia no hace lo que tú hiciste. La familia no ve a su hermano sufrir, culparse a sí mismo, mientras en secreto destruye su matrimonio. Tú no eres mi hermano. Mientras los oficiales sacaban a Victoria y Marcos de la sala como los criminales que eran, Emma se apretó contra el costado de Ricardo, su pequeño cuerpo buscando protección y consuelo.
Señor Ricardo, va a estar bien. Sé que duele mucho cuando la gente que amas con todo tu corazón te miente y te traiciona. Cuando mi mamá murió, pensé que el mundo se acababa, pero de alguna manera seguía adelante. Ricardo la miró sorprendido por su capacidad de empatía, a pesar de todo lo que había soportado. Era una niña que había perdido a su madre por el cáncer, abandonada por todos los que debían protegerla, obligada a vivir sola en las peligrosas calles, y aún así se preocupaba por su bienestar emocional. Su altruismo era tan humilde como inspirador. «Creo que voy a estar mejor de lo que he estado en mucho tiempo», dijo con total honestidad, sintiéndose más ligero que en años. «Gracias a tu increíble valentía, Emma, me salvaste de una mentira que podría haber destruido el resto de mi vida». La jueza Morrison se acercó a ellos mientras la sala se iba vaciando lentamente. Los reporteros corrían a enviar sus crónicas sobre el juicio más dramático que Madrid había visto en décadas. «Señor Blanco, dadas las circunstancias extraordinarias, recomiendo una investigación federal completa de los registros financieros de su hermano y de su exesposa. Si lo han estado defraudando más allá de este intento de acuerdo, descubriremos hasta el último céntimo y los haremos responsables». Luego se arrodilló al nivel de Emma, suavizando su habitual severidad judicial. «Jovencita, lo que hiciste hoy no solo fue valiente, fue heroico. Arriesgaste todo para decir la verdad, pero necesito preguntarte, ¿dónde te vas a quedar esta noche? No puedo en conciencia permitir que una niña de 7 años regrese a vivir en la calle». Emma levantó la vista hacia Ricardo con ojos esperanzados que brillaban con posibilidad. «Señor Ricardo, no quiero ser una molestia ni causarle problemas, pero si quizá tuviera un cuarto libre solo por esta noche, le prometo que soy muy callada y no como mucha comida». Ricardo sintió su corazón romperse y al mismo tiempo sanar, dos emociones opuestas inundándolo a la vez. «Emma, tengo una casa muy grande con muchas habitaciones libres que nunca se usan y sinceramente creo que me gustaría mucho la compañía si estás dispuesta a confiar en mí». Emma asintió con entusiasmo. Luego su expresión se volvió seria y pensativa. «Pero, señor Ricardo, tengo que decirle algo importante sobre mí. Yo no soy solo una niña tranquila normal. He estado cuidándome sola durante meses y tengo muchas opiniones sobre las cosas. Hago muchísimas preguntas y no siempre hago lo que los adultos me dicen». Por primera vez en meses, Ricardo Blanco sonrió. Una sonrisa real, genuina, llena de alegría. «Emma, creo que eso es exactamente lo que necesito en mi vida ahora mismo». 3 semanas después de la revelación en la corte, la mansión de Ricardo en La Moraleja había dejado de ser un frío y estéril monumento a la riqueza para transformarse en algo parecido a un hogar. La risa de Emma resonaba en los pasillos que no habían escuchado verdadera alegría en décadas. Ella eligió la habitación con la mejor vista al jardín y Ricardo la redecoró por completo con tonos pastel, muebles apropiados para una niña, libros y juguetes con los que jamás había soñado. «Señor Ricardo», llamó Emma desde la cocina donde intentaba hacer tortitas con la atolondrada ayuda de Margarita, la ama de llaves de toda la vida. «El señor abogado está aquí otra vez y parece muy serio esta vez». Jaime Pérez entró en el soleado comedor con una carpeta gruesa de manila en la mano y una expresión sombría. A sus 55 años había manejado incontables casos difíciles, pero la magnitud de la traición de Marcos y Victoria todavía lo sorprendía. «Ricardo, tenemos que hablar. Los contadores forenses han terminado su investigación preliminar y lo que encontraron es mucho peor de lo que imaginábamos». Emma dejó de revolver su mezcla, su mente de 7 años procesando las implicaciones. «Esto es sobre que el tío Marcos fue más malo todavía, porque yo podría haberles dicho que estaba podrido hasta el fondo». «La intuición de Emma ha sido notablemente precisa», dijo Ricardo sirviéndose café. «¿Qué encontraron?». Jaime Pérez abrió la carpeta con la solemnidad de un informe forense. «Marcos ha estado malversando fondos de Blanco Enterprises durante más de 8 años. Hablamos de un robo sistemático que suma 47 millones de euros. Facturas falsas, proyectos fantasma, costos inflados de contratistas.
Cubrió sus huellas bien, pero no lo suficiente. Emma dejó el batidor y se acercó a Ricardo poniendo su pequeña mano en su brazo. Señor Ricardo, esas personas tienen familias, ¿verdad? Niños que necesitan que sus papás tengan trabajo. Sí, los tienen, dijo Ricardo en voz baja, golpeado de nuevo por su empatía. Entonces tenemos que encontrar la manera de ayudarlos, dijo Emma con la simple certeza de la infancia. Usted tiene mucho dinero, ¿verdad? Y los malos se robaron algo, pero todavía le queda suficiente para ayudar a la gente buena. Pérez observó este intercambio fascinado. En 3 semanas, esa niña se había convertido en la brújula moral de Ricardo. Sus preguntas inocentes atravesaban de lleno los problemas éticos más complejos. Podría haber una forma, dijo Pérez pensativo. Si logramos recuperar los fondos robados y si estás dispuesto a invertir parte de tus activos personales, podríamos reestructurar la división, pero te costaría aproximadamente 60 millones de tu propio bolsillo. Emma miró entre los dos hombres con sus brillantes ojos verdes serios. Señor Ricardo, recuerda lo que mi mamá solía decir. Ella decía, la medida de una persona no es cuánto dinero tiene, sino lo que hace con él cuando los demás están sufriendo. Ricardo sintió algo moverse en su pecho, la misma sensación que había experimentado en la sala del tribunal. Esa niña que no tenía nada, entendía la generosidad mejor que los adultos que lo habían tenido todo. Jaime, comienza el papeleo para salvar esos empleos. Todos ellos. 2 meses después del drama en la corte, el periódico El País publicó en primera plana una historia titulada De la traición a la redención. Cómo una niña sin hogar salvó un imperio empresarial. Ricardo estaba sentado en su estudio leyendo el artículo en voz alta a Emma, que estaba acurrucada en un enorme sillón de cuero con su pijama nuevo, sus rizos recién lavados y relucientes. Escucha esta parte, rió Ricardo. Emma Torres, de 7 años, que ahora vive con el multimillonario Ricardo Blanco, se ha convertido en su consejera extraoficial en asuntos tanto personales como profesionales. Los empleados de Blanco Enterprises informan que la niña visita regularmente las obras de construcción, preguntando a los trabajadores por sus familias y asegurándose de que cuenten con el equipo de seguridad adecuado. Emma se rió cubriéndose la boca con ambas manos. Me hacen sonar muy importante, pero yo solo quiero hablar con la gente y asegurarme de que estén bien. Margarita golpeó la puerta del estudio con una expresión inusualmente emotiva. A sus 62 años, había trabajado para la familia Blanco durante 3 décadas, observando cómo el matrimonio de Ricardo se deterioraba lentamente. Ahora ella estaba presenciando su transformación a través de los ojos de una niña. Señor Blanco, ¿hay alguien aquí para ver a la señorita Emma? Es una mujer de los servicios de protección infantil. El rostro de Emma palideció de inmediato, su pequeño cuerpo tensándose con el miedo que regresaba a su memoria. ¿Van a llevarme? ¿Hice algo malo? Los instintos protectores de Ricardo se encendieron. Sobre mi cadáver, dijo con firmeza, y luego suavizó la voz para Emma. No te preocupes, cariño. Nadie te va a llevar a ningún lugar en el que no quieras estar. La trabajadora social, una mujer cansada de unos 40 años llamada Juana Morales, entró con un maletín y documentos oficiales. Señor Blanco, estoy aquí para hablar sobre la situación permanente de Emma. Hemos completado nuestra investigación y francamente es complicada. ¿Qué tiene de complicada?, preguntó Ricardo con un tono que había intimidado a rivales de negocios durante décadas. Emma no tiene familiares vivos. Su madre murió intestada sin dejar testamento ni designación de tutor. Técnicamente debería ser puesta en el sistema de acogida mientras buscamos una familia adecuada. Los ojos de Emma se llenaron de lágrimas. Señor Ricardo, no quiero ir a un hogar de acogida. Los niños del refugio me contaron historias sobre eso y eran realmente aterradoras. El corazón de Ricardo se contrajo con fuerza. En solo 2 meses, aquella niña se había convertido en el centro de su mundo, dándole vida y significado a unos días que habían estado vacíos durante años. La idea de perderla era insoportable. ¿Qué haría falta para que esto fuera permanente?, preguntó directamente a Juana. Adopción, respondió ella simplemente, pero es un proceso largo. Revisiones de antecedentes, estudios del hogar,
evaluaciones psicológicas, audiencias judiciales y, sinceramente, señor Blanco, su reciente divorcio y los cargos criminales contra su exesposa complican las cosas. Emma se bajó de la silla y caminó hacia Ricardo, tomando su mano con una firmeza sorprendente. «Señor Ricardo, ¿quieres ser mi papá? ¿De verdad y para siempre?» La pregunta quedó suspendida en el aire como una plegaria. Ricardo miró a aquella niña extraordinaria que le había salvado la vida de maneras que ella no alcanzaba a comprender. Había expuesto las mentiras que lo estaban destruyendo. Había devuelto la alegría a su mansión vacía. Le había enseñado sobre generosidad y coraje y le había mostrado cómo era el amor incondicional. «Emma, sería un honor ser tu padre», dijo con la voz cargada de emoción, «si tú me aceptas». Emma se lanzó a sus brazos con lágrimas corriendo por su rostro. «Sí, sí, quiero que seas mi papá para siempre y siempre». Juana Morales observaba aquel intercambio con interés profesional y emoción personal. En 15 años de trabajo social había visto incontables casos, pero el amor genuino entre ese hombre y esa niña era innegable. «¿Hay algo más?», dijo Juana en voz baja. «Emma, encontramos algo entre las pertenencias de tu madre que el hospital había guardado. Tu madre te escribió una carta antes de morir». El agarre de Emma sobre Ricardo se hizo más fuerte. «Una carta para mí». Juana sacó un sobre sellado con la inscripción: «Para mi hermosa Emma», escrito con una caligrafía temblorosa. Había pedido a las enfermeras que se aseguraran de que lo recibieras cuando estuvieras en un lugar seguro y con personas que te amaran. Con dedos temblorosos, Emma abrió el sobre. Ricardo la sostuvo cerca mientras ella leía en voz alta las últimas palabras de su madre. «Mi querida Emma, si estás leyendo esto, significa que encontraste el camino hacia la seguridad y el amor. Siempre supe que eras especial, lo suficientemente valiente como para defender lo que es correcto. Cuida de tu nueva familia como cuidaste de mí. Te amaré por siempre. Mamá». 6 meses después de haber presentado los papeles de adopción, Ricardo y Emma ya se habían establecido en una rutina que les daba más felicidad de la que habían conocido en años. La primavera florecía en Madrid y se acercaba el 9º cumpleaños de Emma. Aunque habían descubierto que su fecha de nacimiento estaba registrada incorrectamente, en realidad tenía 8, no 7, lo cual explicaba su notable madurez. «Papá Ricardo», llamó Emma desde el jardín donde ayudaba a Margarita a plantar flores. El título había evolucionado de señor Ricardo a papá Ricardo hasta convertirse simplemente en papá a medida que su vínculo se profundizaba. «Hay un coche elegante entrando en el camino y no parece de ninguno de nuestros visitantes habituales». Ricardo miró por la ventana y vio un sedán negro con placas gubernamentales. Su estómago se tensó. Las visitas oficiales rara vez traían buenas noticias. El timbre sonó y Margarita abrió la puerta regresando con 2 agentes federales de semblante serio. «Señor Blanco, soy la agente Sara Cruz de la División de Delitos Financieros del Ministerio del Interior. Este es el agente Martínez. Necesitamos hablar sobre el caso de su hermano». Emma apareció en el umbral, colocándose instintivamente cerca de Ricardo. Meses de seguridad habían ayudado a sanar su trauma, pero seguía siendo protectora con las personas que amaba. «¿Está bien si Emma se queda?», preguntó Ricardo. «Ella ha sido parte de esto desde el principio y merece saber lo que está pasando». La agente Cruz asintió. «En realidad, el testimonio de Emma puede ser crucial para nuestro caso. Marcos Blanco y Victoria Blanco han sido arrestados por múltiples cargos federales: fraude, conspiración, lavado de dinero y crimen organizado. La evidencia que Emma aportó nos permitió descubrir una red de corrupción que involucraba contratos municipales y sobornos a inspectores de obras». Los ojos de Emma se agrandaron. Estaban haciendo aún más cosas malas. «Muchísimas», confirmó el agente Martínez. «Tu tío Marcos pagaba a funcionarios de la ciudad para que aprobaran materiales de construcción de mala calidad. 3 edificios construidos con esos materiales presentan problemas estructurales que podrían poner en riesgo vidas». Ricardo se sintió enfermo. «¿Cuántas personas podrían haber resultado heridas?» «Potencialmente cientos», respondió la agente Cruz.
Pero gracias a que Emma habló, lo descubrimos antes de que ocurriera cualquier catástrofe. Ella literalmente salvó vidas al exponer esta conspiración. Emma procesó aquella información con la seriedad de una niña que había crecido más rápido de lo que debía. Entonces, cuando encontré esos papeles y dije la verdad en la corte, no solo salvé a papá Ricardo de pagar dinero por un bebé que no era suyo. Expusiste una red criminal que estaba poniendo en riesgo a familias inocentes, añadió el agente Martínez. Edificios donde niños viven y juegan. El peso de esa revelación se asentó en la sala. El simple acto de valentía de Emma había tenido consecuencias mucho más grandes de lo que jamás hubiera imaginado. ¿Hay algo más?, continuó la agente Cruz. Marcos y Victoria han aceptado acuerdos de culpabilidad a cambio de su cooperación. Cumplirán sentencias reducidas, pero tendrán que hacer una restitución completa. Hemos recuperado 31 millones de los fondos robados hasta ahora. ¿Y qué pasa con la gente que podría haber perdido sus trabajos?, preguntó Emma, pensando como siempre primero en los demás. Ricardo sonrió aún asombrado por su compasión. Te lo dije, cariño. Salvamos todos esos empleos y ahora que parte del dinero robado está regresando, podremos darles bonificaciones a todos esta Navidad. Emma aplaudió con alegría. De verdad, todos los obreros de la construcción tendrán buenos regalos de Navidad para sus hijos. La mejor Navidad que hayan tenido en años, prometió Ricardo. La agente Cruz recogió sus carpetas preparándose para marcharse. Señor Blanco, hay una cosa más. El fiscal del Distrito de Madrid quiere recomendar a Emma para un premio al valor cívico. Sus acciones demostraron una valentía extraordinaria para alguien de su edad. Emma frunció el ceño, confundida. Un premio. Pero yo solo dije la verdad. No se supone que eso es lo que todos deben hacer. Lamentablemente no todos tienen tu valor, respondió el agente Martínez. La mayoría se habría quedado callada para protegerse a sí mismos. Cuando los agentes se marcharon, Emma se acurrucó junto a Ricardo en el sofá, procesando todo lo que habían aprendido. Papá, ¿crees que mi mamá estaría orgullosa de mí? Ricardo la abrazó fuerte con el corazón lleno. Emma, tu madre estaría increíblemente orgullosa. Me salvaste. Salvaste a cientos de familias de edificios peligrosos. Ayudaste a atrapar criminales y le mostraste a todos lo que significa el verdadero coraje. Emma guardó silencio un momento. La extraño a veces, pero me alegra que me haya enviado a encontrarte. Creo que tal vez sabía que nos necesitábamos el uno al otro. Ah, creo que tienes toda la razón, susurró Ricardo el atardecer, que pintaba el cielo con brillantes tonos naranjas y rosados. Definitivamente nos necesitábamos. Un año exacto después de la gala de la Fundación Esperanza Infantil, donde se conocieron, Ricardo se encontraba al borde de su jardín, sin apoyo, observando a las gemelas perseguir mariposas entre los parterres de flores veraniegas. Su recuperación había superado todas las expectativas, incluso las proyecciones cada vez más optimistas del Dr. Cruz. A los 46 años, Ricardo Montalvo había renacido. Su cuerpo, que antes era una prisión de inmovilidad, ahora se movía con creciente fuerza y confianza. Su corazón, una vez aislado tras muros de amarga resignación, ahora se expandía con amor por los dos pequeños milagros que lo habían cambiado todo. Se ven felices, observó Tomás uniéndose a Ricardo en el sendero del jardín. Se había convertido en un visitante frecuente y en una figura de tío entusiasta para las gemelas. Lo están, confirmó Ricardo. Todos lo estamos. La Junta quiere saber cuándo volverás a tiempo completo, dijo Tomás, aunque su tono sugería que ya sabía la respuesta. Ricardo sonrió. Montalvo Solutions está en excelentes manos contigo como CEO. Consultaré cuando sea necesario, pero mi prioridad está aquí. Asintió en dirección a las gemelas, que habían descubierto una mariposa particularmente vibrante y la seguían con concentración reverente. Nunca pensé que llegaría el día en que Ricardo Montalvo eligiera la familia por encima de los negocios, dijo Tomás sin juicio en su voz. Solo asombro por la transformación de su amigo. Yo tampoco, admitió Ricardo, pero tampoco pensé que llegaría el día en que podría ponerme de pie sobre mis propios pies. Como si supieran que estaban siendo mencionadas,
Las gemelas abandonaron la persecución de la mariposa y corrieron hacia Ricardo y Tomás. Con 7 años ya habían crecido más altas, sus ojos ámbar tan impactantes como siempre en sus rostros soleados. «Papi», gritaron, «¿podemos mostrarle a tío Tomás nuestro nuevo truco?» Ricardo sonrió. «Mientras no implique hacerle levitar nada, creo que Tomás ya ha tenido suficientes experiencias sobrenaturales para toda una vida». Las gemelas soltaron una risita, un sonido maravillosamente normal proveniente de unas niñas tan extraordinarias. «Hoy no hay levitación», prometió Emma. «Solo mariposas», añadió Olivia. Demostraron cómo podían quedarse perfectamente quietas con los brazos extendidos, esperando pacientemente hasta que las mariposas se posaran en sus dedos. Su sincronía seguía siendo perfecta, sus movimientos imágenes en espejo una de la otra. «Es asombroso», murmuró Tomás. «¿Siempre están tan conectadas?» «Sí», respondió Ricardo. «Los médicos dicen que nunca han visto gemelas con una sincronización tan elevada. Comparten sueños, terminan las frases de la otra, sienten el dolor de la otra y la habilidad de sanación». Ricardo se encogió de hombros. «Ya no hablan mucho de eso. Es simplemente parte de lo que son, como el color de sus ojos o su amor por las mariposas». La verdad era más compleja. Las gemelas aún realizaban su ritual matutino con Ricardo, aunque se había transformado en algo más parecido a una práctica espiritual que a una sesión de sanación. A veces Ricardo las sorprendía observando a otras personas con su mirada intensa y evaluadora. Al jardinero con artritis, a un repartidor con una leve cojera, incluso al doctor Cruz cuando mencionaba sus migrañas, pero nunca se acercaban a nadie, nunca ofrecían su don fuera del círculo familiar. «¿Algún día usarán su habilidad para ayudar a otros?», preguntó Tomás como si leyera los pensamientos de Ricardo. «¿Será su decisión cuando sean mayores?», respondió Ricardo. «Por ahora merecen una infancia, algo que nunca tuvieron realmente hasta ahora». Cuando la luz de la tarde empezó a desvanecerse, Rebeca llamó desde la terraza que la cena estaba lista. Las gemelas corrieron adelante mientras Ricardo y Tomás lo seguían más lentamente. «Tengo algo que mostrarte», dijo Ricardo deteniendo a Tomás con una mano en el brazo. «Algo que no le he mostrado a nadie aún». Tomás alzó una ceja con curiosidad. Ricardo respiró hondo y entonces hizo algo que había estado practicando en privado durante semanas. Comenzó a trotar, corriendo varios metros por el sendero del jardín antes de regresar con una sonrisa triunfante. Tomás lo miró asombrado. «Dios mío, Ricardo, he estado entrenando para esto», explicó Ricardo, algo sin aliento, pero exultante. «Los fisioterapeutas dicen que es algo sin precedentes. ¿Alguien más lo sabe?». Ricardo negó con la cabeza. «Solo tú y las gemelas, por supuesto, ellas siempre lo saben. Planeo sorprender a Rebeca y al doctor Cruz esta noche». «Se pondrán felices», dijo Tomás, claramente conmovido por el logro de su amigo. Durante la cena, la familia extendida se reunió alrededor de la mesa. Ricardo, las gemelas, Rebeca, Tomás y el doctor Cruz, quien se había convertido en un amigo cercano durante el extraordinario viaje del último año. La conversación fluía con naturalidad, interrumpida solo por las descripciones entusiastas de las gemelas sobre sus descubrimientos de mariposas. Cuando sirvieron el postre, Ricardo captó la mirada de las gemelas y recibió de ellas un leve asentimiento de aliento. Se levantó alzando su copa para brindar. «Hace exactamente un año, mi vida cambió para siempre cuando 2 niñas extraordinarias me dijeron que podía sanar. No les creí en ese momento. ¿Por qué lo haría? Había pasado 45 años aceptando que lo imposible no podía suceder». Miró a cada persona sentada en la mesa, pero Emma y Olivia me enseñaron la lección más importante de mi vida, que lo que creemos crea nuestra realidad. Ellas vieron posibilidades donde todos los demás, incluyéndome a mí, solo veían limitaciones. Ricardo dejó su copa y se apartó de la mesa, y así, en este aniversario, quiero compartir algo con todos ustedes. Con eso, Ricardo Montalvo caminó en un círculo completo alrededor de la mesa del comedor, su andar firme y confiado. Rebeca soltó un jadeo. El doctor Cruz lo observó con una satisfacción profesional mezclada con alegría personal y Tomás sonrió con orgullo.
Las gemelas simplemente sonrieron, sus sonrisas sabias, tomándose de la mano mientras veían a su padre demostrar el milagro que ellas siempre habían visto como inevitable. Cuando Ricardo regresó a su sitio, no había un solo ojo seco en la mesa. Se arrodilló entre las sillas de las gemelas y las abrazó con fuerza. «Gracias», susurró, «por todo. Sabíamos que podías hacerlo», dijo Emma con su pequeña mano tocándole la mejilla. «Solo necesitaba recordar cómo creer», añadió Olivia. Más tarde esa noche, cuando las celebraciones terminaron y la casa quedó en silencio, Ricardo se detuvo frente a la puerta del dormitorio de las gemelas, observándolas dormir. En reposo, parecían como cualquier otra niña, pacíficas, inocentes, sin la carga visible de los dones extraordinarios que llevaban. Al darse la vuelta para irse, Ricardo notó algo en la cómoda, un dibujo enmarcado que no había visto antes. Se acercó para examinarlo bajo la tenue luz de noche. Era el dibujo que ellas habían hecho el día en que se conocieron, su casa con 3 figuras de pie al frente. Pero ahora había algo nuevo añadido al dibujo. Figuras como mariposas flotando alrededor de las 3 personas, dibujadas con colores vibrantes. Debajo de la imagen, en letra infantil, cuidadosamente trazada, estaban las palabras: «Nuestra familia completa otra vez». Ricardo tocó el dibujo con suavidad, su corazón lleno de gratitud por el milagro de las segundas oportunidades, por el misterio de la sanación y por las 2 niñas extraordinarias que habían visto posibilidad donde otros solo veían limitación. «Completa otra vez», susurró. «Sí, lo estamos». 2 años después de la adopción, Emma se había convertido en una niña de 10 años segura de sí misma, que dividía su tiempo entre clases particulares, trabajo de caridad con la fundación de su padre y lo que ella llamaba reuniones de negocios importantes, que normalmente consistían en dar consejos, sobre todo desde beneficios para empleados hasta diseños de edificios. En una mañana de diciembre, Emma estaba en la oficina de Ricardo en Blanco Enterprises, revisando cuidadosamente los planos arquitectónicos de un nuevo centro comunitario que estaban financiando. Su escritorio, una versión más pequeña del de Ricardo, estaba colocado de forma perpendicular, de modo que pudieran trabajar juntos manteniendo sus propios espacios. «Papá, creo que el patio de juegos necesita más columpios», anunció Emma, mirando los planos con serios ojos verdes. «Y quizá deberíamos añadir un jardín conmemorativo para los niños que perdieron a sus mamás y papás, para que tengan un lugar tranquilo donde recordarlos». Ricardo se detuvo en su repaso de los informes trimestrales, una vez más asombrado por la sensibilidad de Emma. En 2 años ella lo había ayudado a rediseñar el enfoque de la empresa hacia la participación comunitaria, siempre centrándose en el lado humano que los líderes de negocios a menudo pasaban por alto. «Es una idea preciosa, cariño. ¿Por qué no haces un boceto de lo que estás pensando?». Antes de que Emma pudiera responder, Margarita llamó a la puerta y entró con una visitante, una mujer elegantemente vestida de unos 30 años, con documentos legales en la mano y una expresión que inmediatamente puso en alerta a Ricardo. «Señor Blanco, esta es Helena Castro de la Fiscalía Estatal. Tiene noticias importantes sobre Marcos y Victoria». Emma dejó sus lápices de colores a un lado, sus instintos protectores aún afilados. «¿Está todo bien? Los malos intentan causar problemas otra vez». Helena Castro le sonrió con suavidad. «Nada malo, cariño. De hecho, vengo con muy buenas noticias. Las sentencias de Marcos y Victoria han sido extendidas y hemos recuperado el dinero robado que faltaba». «¿Todo?», preguntó Ricardo enderezándose en su silla. «Todo. Eso eran más de 16 millones que no habíamos encontrado». «Correcto. Encontramos cuentas en Suiza y Mónaco que habían ocultado con penalizaciones e intereses. La recuperación total es en realidad de 22 millones. Helena colocó los documentos sobre el escritorio de Ricardo. «Pero hay algo más. Victoria quiere ver a Emma». La expresión de Emma se volvió cautelosa. «¿Por qué quiere verme? Va a ser mala conmigo y gritarme por haber dicho la verdad. Dice que quiere disculparse», explicó Helena. «Ha estado en terapia trabajando sus problemas y asegura que quiere enmendarse. Pero Emma, no tienes que verla si no quieres. La elección es completamente tuya».
Ricardo observó atentamente el rostro de su hija. Emma había crecido mucho en 2 años, pero el trauma del abandono y la traición aún aparecía de vez en cuando. ¿Qué piensas, cariño? Aquí no hay respuestas correctas o incorrectas. Emma guardó silencio un largo momento, su mente de niña de 10 años procesando emociones complejas. Finalmente, levantó la vista hacia los 2 adultos. Creo que quiero verla. No porque la perdone por haber lastimado a papá, sino porque mamá siempre me enseñó que cuando alguien se disculpa de verdad, debemos escucharlo. Y quizás si ella está realmente arrepentida, eso la ayude a ser mejor persona. Helena Castro quedó impresionada por la madurez de Emma. ¿Podríamos organizar una visita supervisada en la cárcel con usted y su padre presentes? Por supuesto que quiero que papá esté, dijo Emma con firmeza. Y quiero poder irme si ella dice cosas malas o intenta poner excusas. Absolutamente, asintió Helena. Será enteramente en tus términos. Después de que Helena se marchó, Emma trepó al regazo de Ricardo, algo que aún hacía cuando necesitaba consuelo o procesaba emociones difíciles. Papá, ¿crees que estoy haciendo lo correcto? Ricardo la sostuvo fuerte, respirando el aroma de su champú de fresa. Emma, nunca nos has llevado por el camino equivocado. Nunca. Tus instintos sobre las personas son mejores que los de la mayoría de los adultos que conozco. Si piensas que debes ver a Victoria, confío en tu juicio. Emma guardó silencio un instante. No la extraño, ¿sabes? Nunca fue realmente buena conmigo cuando vivía en la casa del tío Marcos, pero sigo pensando en lo que me enseñaste, que perdonar es algo que hacemos por nosotros mismos, no por los demás. Tienes toda la razón, dijo Ricardo, maravillado otra vez por su sabiduría. Perdonar no significa olvidar lo que alguien hizo, ni permitir que te lastimen otra vez. Significa dejar ir la rabia para que no envenene tu propio corazón. Emma asintió solemnemente. Creo que quiero escuchar lo que tiene que decir. Y si ella realmente está arrepentida, tal vez eso me ayude a soltar el último pedacito de enojo que tengo. Pero papá, sí, cariño, no importa lo que diga, tú eres mi verdadero papá ahora y esta es mi verdadera familia. Ella no puede cambiar eso, ¿verdad? Ricardo la abrazó con más fuerza. Nada ni nadie podrá cambiar eso jamás, Emma. Somos familia para siempre, legalmente y en todos los sentidos que importan. Emma sonrió y volvió a sus planos arquitectónicos. Bien, ahora sobre esos columpios. 6 meses después, Ricardo y Emma estaban sentados en la sala de visitas del Centro Penitenciario de Mujeres de Seguridad Mínima, esperando la llegada de Victoria. Emma, con 10 años y medio, había elegido su atuendo con cuidado. Un sencillo vestido azul del que su madre habría estado orgullosa, ni demasiado elegante ni demasiado informal. Sujetaba con fuerza la mano de Ricardo y en la otra llevaba una pequeña foto de su madre. Cuando Victoria entró, el cambio fue dramático. Ya no estaba la socialité perfectamente arreglada que había intentado robar casi 1.000 millones de euros. Esta mujer se veía mayor, más humilde, vestida con ropa de prisión sencilla y sin maquillaje. Su embarazo había terminado en un aborto espontáneo 3 meses después de su arresto, una tragedia que, a pesar de todo, había despertado compasión en Emma. Victoria se sentó frente a ellos con las manos temblorosas. A los 40 años, parecía décadas mayor. Emma, yo no sé por dónde empezar. Emma estudió el rostro de Victoria con la atención cuidadosa que había aprendido observando a Ricardo evaluar negocios. ¿Por qué no empieza diciendo por qué quería verme? Porque eres la persona más valiente que he conocido, respondió Victoria con la voz apenas audible. ¿Y por qué te debo una disculpa que debía haberte dado hace 2 años? Ricardo permaneció en silencio, dejando que Emma llevara la conversación como habían acordado. La escucho, dijo Emma con simpleza. Victoria tomó aire con dificultad. Emma, lo que Marcos y yo hicimos no tiene perdón. Mentimos, engañamos, robamos y lastimamos a personas que confiaban en nosotros. Pero lo peor, lo que me atormenta cada día, es que ignoramos a una niña que necesitaba ayuda. Tú vivías en aquel cuarto de servicio cuidándote sola después de la muerte de tu madre, y en lugar de ayudarte, te vimos como un problema que debía esconderse. La expresión de Emma
No cambió, pero aflojó un poco el agarre sobre la mano de Ricardo. Cuando te levantaste en esa sala de tribunal, continuó Victoria con lágrimas corriendo por su rostro, mostraste más integridad a los 7 u 8 años que yo en 40 años de vida. Pudiste haber permanecido invisible, haber estado a salvo, pero elegiste decir la verdad aunque fuera aterrador y peligroso. Era lo correcto, respondió Emma simplemente. Mi mamá me enseñó a decir siempre la verdad, especialmente cuando es difícil. Victoria asintió sollozando. Tu madre crió a una hija extraordinaria y Ricardo, tú le has dado la familia y el amor que siempre mereció. Emma, no estoy pidiendo perdón, no lo merezco. Solo quería que supieras que ver tu valentía me cambió. Estoy recibiendo ayuda, ayuda de verdad, y estoy intentando convertirme en alguien que tome mejores decisiones. Emma guardó silencio un largo momento procesando las palabras de Victoria. Finalmente habló con una voz firme y sabia más allá de sus años. Señora Victoria, la perdono, no porque lo que hizo estuviera bien, sino porque aferrarme a esos sentimientos de enojo me hace más daño a mí que a usted. Mi papá me enseñó eso. Los sollozos de Victoria se intensificaron. Emma, eres increíble. Ricardo, tienes tanta suerte de tenerla como hija. Lo sé, dijo Ricardo en voz baja. Ella me salvó la vida en todo lo que realmente importa. Emma extendió la mano y tocó suavemente la de Victoria. Señora Victoria, espero que siga mejorando y aprendiendo a tomar buenas decisiones. Y tal vez, algún día cuando salga, pueda ayudar a otras personas que están sufriendo del mismo modo que mi papá ayuda ahora. La visita duró media hora más con Victoria preguntando por la escuela de Emma, sus intereses y sus sueños para el futuro. Al despedirse, Victoria abrazó con cuidado a Emma. Gracias por darme la oportunidad de disculparme, susurró. Sé feliz, cariño. Te mereces toda la felicidad del mundo. En el coche de camino a casa, Emma estaba pensativa y callada. Finalmente, se volvió hacia Ricardo. Papá, me alegra que fuéramos. Ella de verdad estaba arrepentida, y ahora ya no tengo ningún sentimiento de enojo por lo que pasó. ¿Y tú cómo te sientes?, preguntó Ricardo, y Emma sonrió, su rostro radiante de paz. Libre, como si me hubiera quitado de encima la última cosa pesada que cargaba, y agradecida, tan agradecida de que todas esas cosas malas que pasaron me hayan llevado a ti y a nuestra familia. Ricardo entró con el coche en la entrada de su casa, contemplando aquel hermoso hogar donde Margarita los esperaba con la cena y ayuda con las tareas, donde los dibujos de Emma cubrían el refrigerador, donde las fotos familiares mostraban la evolución de su improbable historia de amor. Emma, ¿sabes de qué me siento más orgulloso de ti? ¿De qué, papá? No solo de tu valentía, aunque eso es extraordinario. No solo de tu bondad, aunque eso cambia a todos los que te rodean. Estoy más orgulloso de que hayas tomado todas las cosas duras que te pasaron. Perder a tu mamá, ser abandonada, vivir en la calle, y en lugar de dejar que eso te llenara de amargura o de ira, lo hayas usado para volverte más compasiva, más generosa, más decidida a ayudar a los demás. Emma reflexionó sobre esto. Mamá solía decir que no podemos elegir lo que nos pasa, pero sí podemos elegir lo que hacemos con ello. Creo que elegí usar las cosas tristes para comprender a otras personas que también están tristes y para asegurarme de que nunca nadie más se sienta invisible o sin importancia. Mientras caminaban juntos hacia su hogar, Ricardo reflexionaba sobre lo mucho que había cambiado su vida. 3 años atrás había sido un hombre exitoso pero vacío, traicionado por todos en quienes confiaba. Ahora era el padre de la niña más extraordinaria que jamás había conocido, una niña que le enseñó que la familia no se trata de sangre ni de documentos legales. Se trata de elegir amar a alguien por completo y ser elegido a cambio. Papá, dijo Emma colgando su abrigo, amo a nuestra familia. Yo también amo a nuestra familia. Cariño, respondió Ricardo, viéndola corretear hacia la cocina donde probablemente Margarita los esperaba, con galletas recién horneadas e historias sobre su día, más de lo que jamás pude imaginar. Esa noche, mientras Ricardo arropaba a Emma en la cama y le leía su historia favorita, se maravilló al comprender la verdad. El coraje de una niña de 8 años sin hogar no solo había traído justicia,
sino también el amor más profundo de su vida. Emma había salvado mucho más que su fortuna o su reputación. Había salvado su corazón, su alma y su fe en lo que realmente puede ser una familia. «Papá», murmuró Emma adormilada, «¿crees que mamá puede vernos ahora?» «Creo que sí nos ve, y creo que está muy feliz de que nos hayamos encontrado». Emma sonrió y cerró los ojos. «Bien, quiero que sepa que cumplí mi promesa de cuidar de mi nueva familia». «Has cumplido tu promesa perfectamente, cariño. Que tengas dulces sueños». Al apagar la luz, Ricardo susurró un agradecimiento silencioso a la madre de Emma, donde quiera que estuviera, por haber criado a una hija lo suficientemente valiente como para decir la verdad y lo suficientemente amorosa como para sanar el corazón de un hombre roto. Su familia había nacido de la traición y el trauma, pero había sido construida sobre la verdad, el coraje y el amor incondicional, la base más sólida de todas.